Ah, bien, hermanos, vamos a continuar aquí entonces con el estudio de 1 de Pedro. Estamos allí en el capítulo 3. Vamos a ver los textos 18 al 22. Textos 18 al 22 del capítulo 3 de 1 de Pedro. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El tema que vamos a desarrollar en esta mañana es la obra de Cristo. La obra de Cristo es bastante amplia. La obra de Cristo es puesta en este texto, en el primer texto, en el versículo 18, como un ejemplo del sufrimiento de los justos. Y el versículo nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Pedro le está escribiendo a los cristianos que están sufriendo. Recordemos una vez más que Pedro le está escribiendo a los cristianos dispersos, expatriados, estaban viviendo en otros países, eran extranjeros y estaban sufriendo la persecución. Se cree que para este tiempo ya el emperador Nerón era quien gobernaba y había empezado una persecución sistemática hacia el cristianismo. Los cristianos eran acusados de criminales, los cristianos habían sido acusados también por el incendio de Roma. Los cristianos eran perseguidos porque no adoraban las deidades romanas. Y de esta manera eran llevados a hogueras, eran llevados a coliseos, eran torturados y morían por causa de la fe. De tal manera que entonces Pedro le está escribiendo a estos hermanos que sufren, pero ahora coloca como ejemplo de aquellos que sufren el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, el cual sufrió en el madero de la cruz. Pero nosotros como cristianos no debemos ver el sufrimiento de Cristo como un mero ejemplo para nosotros y verlo como ese solo ejemplo para nosotros soportar el sufrimiento. Si bien es cierto que Cristo padeció y es puesto aquí como ejemplo de los que sufren injustamente,
El sufrimiento de Cristo es algo que tiene un significado mucho mayor. ¿Y cuál es el significado mayor que tiene el sufrimiento de Cristo? Bueno, ese significado mucho mayor es que a través del sacrificio de Cristo, nuestros pecados son perdonados. Es decir, que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio expiatorio por nuestros pecados. A través de su sacrificio, nosotros tenemos redención, tenemos el perdón. Y ninguna persona puede alcanzar la salvación si no es a través de la obra de Cristo. Ninguna persona por sus propios medios puede ser salvo. Se necesita un mediador, se necesita un salvador, un redentor, el cual es Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo fue al madero de la cruz para expiar nuestros pecados, para llevar en su propio cuerpo los pecados de los hombres, y por medio de su sacrificio pudiéramos ser perdonados y justificados ante el Padre. Además, su sacrificio fue una vez y para siempre. Su sacrificio fue un sacrificio eficaz. Hebreo capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Eso es lo que nos viene diciendo Pedro. El sacrificio de Cristo en la cruz fue una vez y para siempre. Y a través de su sacrificio tenemos el perdón de pecado. Y Cristo ganó para su pueblo eterna redención. De manera que no se necesita más sacrificio. Porque el sacrificio de Cristo es suficiente. El sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados una vez y para siempre. De manera que el sufrimiento de Cristo debe recordarnos que los cristianos también deben cargar la cruz, que también han de sufrir injustamente por la causa de Cristo. Es decir, muchos cristianos van a enfrentar el sufrimiento, y eso es lo que Pedro nos ha venido diciendo a lo largo de esta carta. No se sorprendan con el fuego de prueba. Es necesario que con un poco de tiempo padezcáis y tendréis que pasar por sufrimiento. Estos cristianos estaban viendo el sufrimiento y estaban padeciendo persecuciones. Y ahora ellos debían de tener en perspectiva la obra de Cristo, que aunque estaban padeciendo por causa de Cristo, Cristo había ganado para ellos eterna redención. Y aunque les tocara morir por la causa de Cristo, recuerden que las semanas pasadas vimos que estamos llamados a dar defensa de nuestra fe. Aquellos que demanden razones de nuestra fe. Es decir, debemos estar listos para defender nuestra convicción, debemos estar listos para defender
la fe o defender nuestra convicción en Cristo, y en ocasiones defender nuestra fe va a significar tener que soportar el martirio. Muchas personas, a causa de defender la fe, vemos ejemplos como Policarpo, vemos ejemplos de los apóstoles, vemos ejemplos también de Lutero. Vimos todos esos ejemplos en donde defender la fe significaba simplemente estar expuesto a la pena de muerte. Pero nosotros debemos de tener en mente que el sacrificio de Cristo no fue en vano y que aunque tengamos que padecer y sufrir por la causa de Cristo, un día reinaremos con Él, porque Él ha ganado para nosotros eterna redención. Y ese es el gozo y el consuelo para los cristianos. El consuelo es que hemos sido salvos por Cristo. Y no importa si sufrimos, si padecemos, si morimos, porque Cristo ha ganado para nosotros eterna redención. En segundo lugar, el alcance de la obra de Cristo, un consuelo para los justos, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Este texto que estamos considerando es uno de los textos más difíciles. Sin embargo, quisiera que consideremos este texto teniendo en cuenta el contexto de lo que Pedro nos ha venido hablando. Bueno, Pedro nos ha venido hablando de los cristianos que están sufriendo. Pedro nos ha dicho también que nosotros debemos defender nuestra fe. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo es que nosotros debemos predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación a los impíos, a fin de que ellos puedan venir a la fe, a fin de que ellos puedan alcanzar la salvación. Pero es necesario que nosotros entendamos un poco acerca de la situación también que se presenta en este texto, porque el texto pareciera indicar que Cristo, después que fue a la tumba, entonces descendió al infierno y fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Y es necesario que nosotros entendamos. Ahora, uno de los asuntos que parece favorecer esta idea es precisamente el credo de los apóstoles, porque el credo de los apóstoles dice que fue sepultado y descendió al infierno. Ahora, cuando nosotros observamos el credo de los apóstoles en el 390, es donde se introduce por primera vez esta idea de que Cristo fue al infierno, y parece ser una adición que se le hizo a este credo. Además, el credo de los apóstoles fue algo que se extendió de manera verbal, pero que no sucedió lo mismo como en el concilio de Nicea o en el concilio de Calcedonia, donde se redactaron credos donde fueron precisamente redactados por los pastores o obispos, sino que el credo de los apóstoles más bien fue un credo que fue creado de manera verbal y que fue, digamos, multiplicado de generación en generación de manera verbal, y posteriormente se adiciona entonces de que Cristo fue al infierno.
Ahora, nos podemos hacer entonces en esta mañana algunas preguntas. Y algunas de las preguntas que nos podríamos hacer es, ¿fue Cristo al infierno cuando estuvo en la tumba? ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? ¿Acaso los que están en el infierno tienen una segunda oportunidad? Son preguntas que nosotros nos podemos hacer y el texto parece sugerir, pero no solamente este texto, sino que hay otros textos que pareciera que indicaran esta idea. Y el texto que estamos considerando parece ser el texto más que más indica o que más pareciera indicar de que Cristo fue al infierno cuando estuvo en la tumba y predicó a esos espíritus encarcelados. De manera que entonces debemos responder a estos cuestionamientos. Calvino dice que esta expresión descendió a los infiernos después de la expresión fue sepultado es una adición al credo y no está en la Biblia. Wilbur Post señala que hay algunos pasajes que parecen afirmar esta idea, los cuales son Efesios 4:9, Juan 3:13, Salmo 139:15 y Primera de Pedro, capítulo 6, 18 al 19. Sin embargo, ninguno de estos textos afirman esta posición. Para Berkos, una de las interpretaciones es que el Espíritu de Cristo estaba con Noé predicando a esa generación y que por su desobediencia ahora estaba en la prisión del infierno. Pero que a estas personas se les predicó en vida, es decir, Noé les predicó a estas personas. Wayne Gruden, otro escritor de teología sistemática, señala otros dos pasajes más que parecen afirmar esta idea del descenso al infierno. Hechos, capítulo 2, versículo 27 y Romanos 16. Pero Gruden dice que estos pasajes tampoco afirman de que Cristo, cuando estuvo en la tumba, descendió al infierno. Dice, sino a lo que él hizo en la esfera espiritual de la existencia o por medio del Espíritu en los días de Noé, cuando Noé estaba construyendo el arca, Cristo, el Espíritu, estaba predicando por medio de Noé de los incrédulos hostiles de ese tiempo. Entonces, ambos, tanto para Gruden como para Luis Berkos, que son comentaristas o escriben teología sistemática, todos apuntan a una misma cosa. ¿Cuál es? De que Cristo predicó por medio de Noé a esa generación y que esas personas que estaban vivos en ese tiempo se les predicó o se les llamó para que vinieran al arrepentimiento, para que entraran al arca. Estas personas desobedecieron, no quisieron oír el mensaje de Noé y por esa razón entonces fueron condenados porque no quisieron oír el mensaje que se les estaba predicando. Ahora, estas personas entonces estaban en prisión en el infierno. Es decir, estaban en el infierno, estaban sufriendo. De manera que no debemos entonces considerar nosotros de que Cristo fue al infierno cuando estuvo en la tumba. Porque la obra de Cristo fue eficaz y cuando Él dijo, consumado es, su obra estaba finalizada y completa.
y al tercer día Él resucitó. Tampoco nosotros o ninguna persona puede albergar la esperanza de que, bueno, entonces, como allá en el infierno se predicó el Evangelio, porque así lo entienden, entonces hay una segunda oportunidad para las personas que están en el infierno. No, de ninguna manera. El texto no lo dice, ni tampoco las personas deben albergar esta posibilidad de que de alguna manera en el infierno van a tener la oportunidad de que se les predique el Evangelio. Cuando se hace la parábola ya de rico y Lázaro, Lucas, podemos ver que Cristo enfáticamente asegura de que el que está en el infierno no puede salir. Y ya los que están en el cielo, los que han sido salvos, están también en aquel lugar. Entonces, ni uno puede salir de aquí y pasar allá, ni el otro tampoco. De tal manera que el que está en el infierno ya está condenado. Es por esa razón la urgencia de predicar el evangelio a los vivos, a las personas que están vivas. ¿Por qué? Porque cuando mueren, no hay oportunidad de que se arrepientan o de que sean salvos o de que salgan de aquel lugar. Porque ese vida que tiene la oportunidad de arrepentirse y venir a Cristo. Y ninguna persona entonces tiene excusa, porque en todas las generaciones, Noé predicó, los profetas predicaron, y en todas las generaciones, Dios puesto hombres para que prediquen y para que llamen a los hombres al arrepentimiento. Y ese también es el consuelo para estos hermanos también que sufrían. Porque quizás ellos estaban pensando, bueno, pero nosotros estamos escuchando el Evangelio. Pero ¿qué pasa con esas personas que murieron antes? Y ahí está la respuesta. A ellos también se les predicó. A ellos también se les habló. En todas las generaciones. Dios ha puesto hombres para que prediquen y llamen a los hombres al arrepentimiento. En último lugar, miremos que Pedro nos habla entonces del bautismo, el bautismo como señal externa de la obra de Cristo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Este texto, en primer lugar, no quiere decir que las personas que se bautizan son salvas. Es decir, todas las personas que se bautizan una vez sean bautizadas ya son salvas. O que el bautismo sea una obra meritoria para que las personas alcancen la salvación. No, la salvación es solo y exclusivamente a través de la obra de Cristo. ¿Pero qué es el bautismo entonces? Bueno, el bautismo es ese medio de gracia en el cual las personas que han creído en Cristo públicamente confiesan haber creído en la obra de Cristo. Y entonces, al ser sumergidos en las aguas, simbólicamente, significa que están siendo sepultados al pecado. Y cuando salen de las aguas, simbólicamente significa que están resucitando con Cristo. Es algo simbólico. Y es algo que testifica de que aquella persona ha creído en Cristo y es una confesión pública de que esta persona ahora ha muerto al pecado y ahora vive
para mí. Pero el bautismo no perdona los pecados. El bautismo no justifica a los hombres de ninguna manera. El bautismo es una obra de gracia. El bautismo es una confesión pública. El bautismo es algo que todos los creyentes deben ejercer porque es un mandamiento de Dios, de que todos los que vienen a la fe sean bautizados, confesando sus pecados. Y eso es lo que Pedro aclara. No que el bautismo, entre paréntesis, ahí usted lo puede ver, no que el bautismo perdone los pecados. Es decir, ninguna persona puede albergar, digamos que su fe en el bautismo, argumentando que a través de esa obra ya sus pecados han sido perdonados. No. Debe de poner su fe en Cristo, en aquel que fue a la cruz y murió para darnos salvación. Es a través del sacrificio de Cristo que los pecados son perdonados y solamente en Cristo hay perdón. Ahora, no solamente los pecados son perdonados, sino que a través de esa obra de la regeneración, del nuevo nacimiento, ahora los cristianos pueden experimentar una buena conciencia. Es decir, su pensamiento es renovado, su intelecto es renovado, de tal manera que ahora estos cristianos pueden amar a Dios, pueden aborrecer el pecado, pueden servir a Dios con una conciencia limpia, sabiendo que Cristo les ha perdonado, sabiendo que Cristo les ha justificado y ahora libremente pueden servir a Dios con una conciencia limpia. Su mente, su voluntad está inclinada hacia agradar a Dios, hacia el bien. Y ahora miran el pecado con desprecio. Aborrecen el pecado porque su conciencia, su intelecto, su voluntad, sus pensamientos ahora están inclinados hacia la obediencia, porque todo su ser ha sido renovado a través de la obra del Espíritu Santo, lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es una nueva criatura porque su voluntad y sus pensamientos son renovados en Cristo. Mis hermanos, Cristo ha resucitado de los muertos y está a la diestra de Dios. Él venció a la muerte, Él venció al pecado, Él venció a Satanás y compró para sí un pueblo santo. Por tanto, Él es rey y reina para siempre. El texto nos dice que está a la diestra de Dios. Muchos, como en el caso, cuando miramos allí en Hechos, cuando Esteban es apedreado, él también expresa esas mismas cosas. Leemos nuevamente el versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles y autoridades y potestades. Esteban vio la visión donde también pudo proclamar que Cristo estaba a la diestra de Dios.
Pero también cuando miramos a Filipenses, en el capítulo 2 nos podemos dar cuenta de cómo en la exaltación de Cristo, después, primero nos habla del descenso, cuando Cristo es humillado, pero luego nos habla del ascenso, cuando Cristo es exaltado. Y se le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y Dios Padre le ha dado autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. De la misma manera aquí Pedro está diciendo que Él es el Rey Supremo y los ángeles y las autoridades y todo está sujeto a Él, a Cristo. Todo está sujeto a Cristo. Aún aquellos espíritus que están en el infierno también están sujetos a Él. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Toda la creación está sujeta a Él. De manera, hermanos, que debemos seguir defendiendo nuestra fe. Debemos seguir compartiendo el Evangelio, hablándole a las personas de Cristo, a fin de que puedan venir al conocimiento de Cristo y su alma no perezca en el infierno. Pero para quienes rechazan a Cristo en esta vida, no alberguen una segunda oportunidad. No piensen que hay un tal purgatorio en donde aquellos que no creyeron en Cristo, que no se arrepintieron, y entonces a través de los rezos y de ritos van a salir del purgatorio y van a ir a descansar. No, aquellos que mueren sin Cristo, aquellas personas que mueren sin esperanza, van a estar en el infierno y un día van a resucitar. Pero van a resucitar para ser condenados eternamente y para siempre. Y para siempre. No hay tal purgatorio. Eso es falso. No hay segunda oportunidad para los que mueren sin Cristo. La oportunidad es ahora. Por lo que debes venir hoy, el tiempo es ahora. Mañana será demasiado tarde, quizás encuentres en el infierno. La oportunidad es hoy, es ahora. Ven a Cristo, ven. Pero nosotros como cristianos, hermanos, cada día debemos seguir proclamando las buenas nuevas de salvación. Seguir proclamando los triunfos de la cruz. Pero también debemos tener presente que vamos a sufrir. Quizás no estamos padeciendo los mismos sufrimientos que padecieron estos hermanos, pero vamos a sufrir diferentes situaciones y debemos tener una mente preparada para la aflicción, una mente victorizada. No nos sorprendamos cuando viene el sufrimiento, no nos sorprendamos si quedamos sin empleo o si perdemos un hijo o la esposa o perdemos posesiones. No. Estamos en esta tierra y cualquier situación puede suceder y traer sufrimiento, traer dolor a nuestra vida, pero no nos sorprendamos. Antes, por lo contrario, debemos confiar
en aquel que fue al madero de la cruz y sufrió por nosotros, y a través del sufrimiento podamos nosotros cada día conocerle más y agarrarnos más a Él, creyendo de que aunque suframos aquí, esta leve tribulación va a producir en nosotros un eterno peso de gloria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Dios. Gracias te damos en esta mañana la oportunidad de exponernos a tu palabra. Permite que esta palabra haya quedado grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, oh Dios. Ayúdanos cada día a proclamar la buena nueva de salvación, anunciar a Cristo, a nuestros vecinos, amigos, parientes y a todo el mundo. Ayúdanos también a tener una mente preparada para la misión, oh Dios. Que las pruebas no nos sorprendan, sino que estemos preparados para soportarlas cuando lleguen. Que nuestra confianza esté en Cristo, en aquel que sufrió por nosotros. Y también podamos confiar de que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia en el oportuno socorro. Que hoy, aunque suframos, en ti tenemos consuelo, en ti tenemos paz. Gracias te damos. Amén. Amén.